Un vizconde para una solterona. Saga Solteronas 6 por Olympia Russell. Capítulo 4. Era la tercera vez que se soltaban las horquillas y se deshacía el moño, y se temía que iba a tener que hacerlo aún unas cuantas veces más hasta quedar satisfecha, hasta conseguir domar aquel pelo ingobernable. Matilde Clark suspiró mientras contemplaba su imagen en el espejo. Su pelo, liberado de la tiranía del peinado que había intentado hacerse, caía libre en forma de delicados rizos a lo largo de su espalda, delicado solo en su forma, porque su color, rojo intenso o rojo fuego, solo transmitía fuerza y pecado. Eso era al menos lo que había sentenciado el padre Morris en el funeral de sus padres. Sus padres habían fallecido 10 años atrás, juntos, como habían hecho todo en la vida, a causa de una rápida y fulminante enfermedad respiratoria que ella también había padecido, pero que, gracias a su juventud, había superado. Su muerte le había dejado huérfana y destrozada anímicamente, pero no en la indigencia, ya que había heredado el pequeño y humilde apartamento en el que vivía, así como una pequeña pensión, gracias a los ahorros de su padre de toda su vida trabajando como un pequeño comerciante. Pero, sobre todo, le había dejado el amor por los libros y el estudio, ya que ambos, tanto el padre como la madre, habían sido ávidos lectores y habían transmitido aquella pasión a su hija. Pero siendo horrible quedarse huérfana y sola con 20 años, el peor trago de aquellos días había sido el funeral. Ella se había presentado de luto riguroso, con el rostro demacrado y pálido aún por la enfermedad que acababa de superar y la tristeza infinita por su gran pérdida. También había llevado el pelo suelto y con naturalidad, en vez de recogido en un moño como llevaban la mayoría de las mujeres. Estaba tan destrozada que no había perdido tiempo en recogérselo, pero el pelo había desatado una tormenta inesperada y de enormes consecuencias, no solo para ese día, sino para el resto de su vida. Al funeral habían acudido todos los familiares y amigos de sus padres, además de vecinos y conocidos, todos pertenecientes a la burguesía londinense. Todo el mundo fue cariñoso con ella y nadie hizo alusión a su pelo suelto, aunque Matilde detectó alguna mirada de censura de un par de señoras que no conocía y a las que, por tanto, no les dio importancia. Pero todo se torció totalmente en la homilía del pastor, el padre Morris, de manera incomprensible para ella. En vez de centrarse en alabar la figura y el recuerdo de sus padres, dos devotos cristianos que habían aportado dinero durante toda su vida a la iglesia, se dedicó a injuriarle, sí, a ella, o mejor dicho, a su pelo rojo. Delante de todo el mundo la nombró y señaló su pelo como instrumento del diablo, herencia de la pérfida Eva, instigador de la lujuria y el pecado, y otros apelativos terribles e insultantes. Fue horrible, se sintió insultada, vilipendiada y avergonzada, pero lo peor no fue eso, sino la reacción de quienes la rodeaban. Cuando acabó el oficio, todos los que antes de empezar se habían acercado a ella y le habían abrazado y consolado, desaparecieron. Nadie, ni una sola persona, se volvió a acercar a ella. Es cierto que nadie la insultó como había hecho el pastor, tuvieron algo más de corazón que el cruel religioso y no añadieron leña al fuego, pero tampoco nadie la defendió, ni siquiera con un abrazo silencioso de compasión, teniendo en cuenta que acababa de enterrar a sus padres. Se quedó sola en la iglesia, sin moverse, hasta que la última persona salió y solo después se fue a su casa. Una vez allí, tardó poco en entender qué había ocurrido. El padre Morris había olvidado el objetivo verdadero de su labor, consolar a los que sufren, dar esperanza y cuidado, y en vez de eso, se había dedicado a vilipendiar a una mujer por el solo hecho de tener un pelo peculiar, llamativo, sí, pero natural e inofensivo. El padre Morris, como muchos hombres desde el inicio de los tiempos, veían a las mujeres como seres necesarios de control y censura, como seres de los que desconfiar y a los que manipular y tutelar toda su vida. Ella había tenido suerte de tener unos padres que no se habían sumado a esa corriente y le habían dado una educación y una oportunidad de desarrollarse plenamente, pero sabía que eso no era lo habitual, y entonces
Cuando vio claro qué y por qué había ocurrido, la rabia se mezcló con la tristeza y decidió que tenía que hacer algo para evitar esa injusticia. Necesitaba encontrar un tema, algo que, por un lado, les diera más poder a las mujeres y por otro, molestara a los hombres como el padre Morris. Tardó tiempo en encontrar el camino de la venganza, pero 2 años después de la muerte de sus padres, un día que estaba concentrada leyendo un libro de anatomía humana, lo vio. Iba a escribir un libro sobre sexo dirigido exclusivamente a las mujeres. Sí, sexo, algo natural, pero por alguna razón considerado tabú en su sociedad, sobre todo en relación a las mujeres. Ella no tenía experiencia sexual, ni seguramente la tendría jamás, ya que había renunciado a la idea de casarse debido a su humilde situación, pero sí sabía mucho a nivel teórico. Entre todos los libros que leía, tenía especial pasión por los temas de la naturaleza, incluido en ella el cuerpo humano. Podía escribir un libro sobre sexo recopilando todo lo que sabía y estudiando más si hacía falta. Un libro con lenguaje asequible, no científico, y dirigido a las mujeres, a la mitad de la población que el padre Morris y otros como él querían callar. Un libro que diera a las mujeres la opción de tomar las riendas de su vida, incluso en un tema como aquel. Y así fue como surgió el libro de la jovencita prometida, todo lo que tiene que saber y nunca se atrevió a preguntar, y también el seudónimo provocador que había elegido, una dama felizmente casada. Era la venganza perfecta, y funcionó. El libro se convirtió en un fenómeno, se vendía en grandes cantidades y se convirtió además, aunque ese no había sido su objetivo, en una fuente de ingresos extra que le sirvieron para comprar más libros y ampliar su conocimiento. Y, lo que más le satisfizo, consiguió sacar de sus casillas al padre Morris, que dedicaba la mitad de sus homilías a denostar el libro y amenazar con el infierno a quien lo leyera. Pero para que su plan fuera perfecto, Matilde había tenido que hacer una concesión, y no pequeña. Necesitaba mantener el anonimato para vivir en paz. Su revancha era interna, no tenía ni una necesidad de enfrentarse directamente al padre Morris, ni a personas parecidas a él, solo quería provocarlas y mostrar que no tenían todo el poder. No quería ser el centro de atención, no quería volver a sentirse como se sintió en la homilía del funeral de sus padres. Por eso, tomó muchas precauciones y buscó una pequeña imprenta en la que no le preguntaban nada y distribuían su obra, asegurándole el anonimato a cambio de una parte de los beneficios de la venta. Y por eso también se propuso pasar lo más desapercibida posible. Como el padre Morris había puesto la atención de todos en su pelo, decidió que lo taparía con recogidos apretados y sombreros grandes siempre que estuviera en público. Era incómodo, pero hasta entonces, 10 años después de la muerte de sus padres, le había compensado. Ver rojo de ira al padre Morris en sus homilías y escuchar los comentarios escandalizados de las personas que no la habían defendido en el funeral de sus padres le compensaba tener que llevar aquellos peinados cuando salía a la calle. Aquel día, 10 días después de haber cumplido los 30 años, consiguió que el peinado y el sombrero quedaran perfectos al 5º intento. Después, como siempre que lo conseguía finalmente, sonrió a la imagen que le reflejaba el espejo y se dijo en alto, antes de salir de su apartamento a hacer unos recados: sí, ha valido la pena.